Hola Lore, Hola, Nan, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de estar acá de nuevo en una nueva investigación y ansiosa. Quiero saber qué sale. Yo también. Y hoy pues estamos Lore y yo por algo, ¿verdad? Las chicas nadie pudo, todas están haciendo alguna labor de la Matrix y entonces, Sí, bueno, estamos nosotras también aquí laborando para. Y para bueno, salir de la Matrix. para salir de la Matrix, para entenderla. Y este tema es muy pedido, ha sido muy pedido, el de los caballeros templarios. Ha salido en varias sesiones. Pero varios nos han pedido, y quien recuerdo que lo pidió es Víctor, que tiene sus perritos, muchos perritos. Víctor, En... hola. Este va para vos, Víctor. Exacto, y pues para todos los caballeros que han salido, vamos a ver en realidad qué pasó, porque inclusive hasta el presente creo que se siguen manejando algunas situaciones ahí. Entonces, bueno, vamos a ver qué hay en el éter, Lore. Sí, Cierra tus ojos. Con los caballeros templarios o la orden del templo. Y me dices, Lore, si ya estamos. sí. Estamos, aparecí en es como un castillo de piedra muy húmeda, fría. Eh, Hay un montón de caballeros templarios corriendo, algunos llevan antorchas, están huyendo de algo, miran para atrás y murmuran. Eh, es como si fuese un pasillo largo que tiene curvas contra curvas y hasta que el que va delante de todo queda así y encuentra una reja y dice es una trampa. Entonces, bueno, se dan vuelta y empiezan a entrar otros soldados y se empiezan a pelear ahí adentro. Hay una gran matanza y toman de prisionero a los 1, 2, 3, al primero, al segundo y al tercero al mando de los caballeros templarios. Se lo llevan con unos grilletes atrás en la cintura atrás y en los pies. Y, y los encierran en un castillo también muy húmedo. Esto es en Inglaterra y es la situación que derivó al exilio de ellos. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que ellos, después de ahí, ¿los sacaron de Inglaterra o ellos se fueron? ¿Los exiliaron o ellos se exiliaron? No, los sacan de Inglaterra, los sacan a un lugar, los llevan a Suiza, a un lugar en montañas, Suiza, y ahí, antes que nada, ejecutaron a muchos los colgaron, eh, así como en plaza pública, los acusaron de haber robado a la iglesia, de haberle robado a la iglesia católica. Fíjate, Entonces, dime. no, y entonces al 1 y el 2 los llevan a Suiza, porque, no sé, les quieren sacar información, algo quieren hacer con ellos, y ellos logran escaparse. Y ahí se exilian. Ellos dos se exilian y veo que pasa el tiempo y como que vuelven a juntarse, vuelven a tomar adeptos y vuelven a juntarse, pero esta vez van en contra de la iglesia. Bueno, a eso iba yo, fíjate. Bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Hay algún nombre conocido? Yo honestamente no sé mucho de los nombres de ellos, pero bueno. Tienen seudónimos, los nombres verdaderos no. Es a uno que se llama George MacLeod, y el otro se llama Peter y no entiendo el apellido. Ok, no te preocupes. Entonces, Lore, fíjate, ahorita regresamos con ellos. Se supone, según lo que yo investigué, se supone que la orden de los caballeros templarios, los compañeros de
Cristo del templo del rey Salomón o la orden de los pobres, como se inició, se hizo 2 siglos, duró 2 siglos en la Edad Media y lo fundó Hugo de Pins, que fue un francés. Y lo que yo entendí es que ellos iban a defender la iglesia justamente o principalmente en este pasaje de Francia y España, para que la gente no dejara de creer en la iglesia o no atacara a la iglesia. Pero tú luego aquí me estás diciendo que ellos tomaron más adelante represalias en contra de la iglesia. Entonces, ¿qué ves tú en ese inicio? Y luego nos regresamos acá. Sí, el inicio es siempre lo que era la religión predominante en la historia humana, siempre tuvo mercenarios. O sea, siempre le pagaba a personas, hombres que eran buenos guerreros y que por plata peleaban guerras, batallas, ¿no? No importaba para quién trabajaban. Entonces, ellos tomaban estos empleados, digamos, como asesinos a sueldo, serían así, o sicarios, y los organizaban en ejércitos, la Iglesia Católica Romana. ¿Para qué? Para saquear los pueblos en nombre de la fe verdadera, dicen, y se robaban todo lo que había. Veo muchas copas de oro, copas de plata, platos de plata, cuadros, esculturas, libros. Robaban todo y todo eso se lo llevaban a la Iglesia Católica y el Papa de turno administraba. Se lo daban a sus obispos, repartían las riquezas entre unas 2 o 3 casas, porque en esa época los obispos tenían familia, tenían esposa, o sea, tenían una mujer e hijos. Y entonces les daban riquezas y las repartían entre esta gente. Lo que ocurre es que George MacLeod, que se hace llamar así, él descubrió lo que hacía con la riqueza y descubrió que la iglesia malversaba los fondos y que los fondos no iban para el pueblo o para la evangelización o para ayudar a las personas pobres. Entonces, cuando toma conocimiento de esta situación, comienzan a hablar entre los cabecillas para hacer como una revuelta, como un golpe a la iglesia. Pero había una parte de los caballeros templarios que actuó en contra de ellos mismos, defendiendo a la iglesia. Y ahí es cuando veo este pasaje del túnel y la batalla entre ellos. Claro, entonces, como siempre, hay soplones en todos lados y lo que sucede es que hay gente muy fanática en todos los tiempos y siguen defendiendo esta parte de la religión. Eso fue lo que les sucedió a ellos, entiendo. Sí. Okay. Muy bien, pero entonces, vámonos al principio donde estás explicando y dime quién en realidad ordenó que se hicieran a estos caballeros templarios etéricamente y físicamente, porque ya sabemos que siempre hay acuerdos, arreglos ahí extraños. El primero es un papa que es alrededor del siglo II después de Cristo. Ajá. Que empieza a tomar como armar ejércitos, ¿no? Para poder invadir o traer dinero. Es muy avaro. Se llama Gregorio, no sé si es Gregorio I. Es un hombre muy feo, con una nariz enorme, tiene los ojos así para afuera, es pelado y acá tiene un poco de pelo. Tiene mucha panza, es súper alcohólico, vicioso. Hace todas las cosas que están mal, todas las hace, todas. Y ese es muy ambicioso, quiere tener muchas riquezas y quiere acaparar. Él saca encíclicas papales, bulas papales, y usaba las bulas papales
como herramienta de control, pero llega un momento en que no le sirven más y necesita la fuerza. Y entonces ahí es cuando empieza a contratar estos sicarios que siempre existieron. Al principio los traen de Mongolia, de esa zona, porque eran guerreros muy sanguinarios. Sí, muy sanguinarios, muy. Entonces los empieza a traer. Después empezaron a ver romanos, ingleses, bueno, de todos lados. Todos aquellos que no tenían trabajo y que tenían un poco de locura en su cabeza, esa sed de sangre, de violencia, iban y les pagaban, le daban monedas, comida, y bueno, y así empezaron a conformarse los ejércitos. Y en el etérico es un gran dragón de Komodo, así, enorme, muy grande, y detrás de él hay arios diciendo, hagan esto, ahora hagan esto, están supervisando la operación. Entonces, bueno, ahí está la historia. En nombre de la religión se hizo este ejército. Claramente muchos creían en la religión y hacían su trabajo o lo que, como le llamaran ellos, en nombre de la religión. Pero hay algunos que se van dando cuenta que esto no es una realidad. Bueno, los papas, así como ese papa que estaba ahí, ahora los papas son como más discretos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, en ese tiempo eran menos discretos porque tenían a la luz sus mujeres y sus hijos. Sí. Y ¿en qué momento ellos deciden que el papa ya no debe tener mujeres e hijos? Digo, hablando ahorita de los papas, aprovechamos. Luego de los Borgia. Sí. Los Borgia se vuelven tan obscenos, es tanto el escándalo, el descontrol, la miseria que hay, que ahí comienzan a decir, bueno, tiene que ser una figura de un hombre solo, dedicado al estudio de las escrituras, la iglesia y demás. Pero es en esa época, 1500, 1490 y pico. Uh-huh. Antes sí tenía muchísimos hijos con la mujer, o sea, con la mujer que todos conocían, pero muchos hijos bastardos, como dicen ellos. Claro, claro. Y algo que vinan también cuando Elario da la orden de formar estos ejércitos y demás, veo que tiene sería como una tablet de un dispositivo nuestro. Bueno, él tiene uno de esos y va haciendo así y muestra partes del plan. Entonces hay por ejemplo, ataques a ciertos lugares de riqueza, de mucha riqueza en la tierra, y también contabilizan los números de almas que se pueden llevar. O sea que... Uh-huh. Que es para el humano encarnado vicioso que tiene ansia de poder y de riqueza, pero para ellos van las esencias, porque el caballero templario, ya sea porque cobra un sueldo y es un asesino a sueldo, o por creencia religiosa, son almas que ellos se ganan, más todas las que ellos logran matar. Claro, entonces el plan de hacer esta orden de los caballeros templarios fue llevarse almas, obviamente seguir esclavizando a los que estaban ahí, y te voy a preguntar algo que me vino, oro, Lore, porque también sabemos que se sacaba el oro o se sigue sacando el oro de la tierra, que es un metal muy preciado en el universo. ¿También era para llevarse el oro o todo el oro se quedó aquí o se llevaron un pedazo y se quedó o qué? Se llevaron mucho oro. Al oro se lo llevan de manera líquida, es como que lo descomponen químicamente y se lo llevan así por partes, no lo transportan el oro macizo en botes ni nada. Y después, como había tanto extracción de oro,
lo que empezaron a hacer es revestir las iglesias con el oro, en objetos, en esto, en aquello, en techos, en muebles, hay banquitos para sentarse hechos con oro. Es una locura. Y entonces empezaron a disimular con eso, pero en realidad se llevaron casi el 90%. Fíjate, Lore, se supone que también en la conquista de Europa hacia México, bueno, no nada más México, toda América Latina, uno de los temas fue para llevarse el oro, porque según lo que sabemos, se llevan el oro, se lo llevan a un planeta para restaurar ese planeta. Esta Orden de los Caballeros y la conquista más o menos eran en el mismo tiempo, que ya sabemos que los tiempos están un poco desfasados, y ese oro fue para ir a ese planeta o se lo llevan a diferentes partes. Los caballeros están desde siempre, o sea, desde el siglo II después de Cristo, o sea, en esa cosa sí. En ese primer grupito de hombres que siguen las órdenes de la iglesia. O sea, ellos están desde antes, pero sí tienen vinculación, porque los caballeros templarios no eran solo un ejército, eran muchos, y los tenían distribuidos en todos lados. Y la reina de España, Isabel, la católica, ella era como comandante jefe de las Fuerzas Armadas y luchaba en nombre de la Iglesia Católica en contra de los moros, porque los moros también buscaban el oro. Entonces esta era como una lucha de poder, chocaban entre los dos porque iban por lo mismo. Y ella logra hacerse de una gran ejército naval y comienza a explorar las distintas tierras para buscar oro. Y era así un problema el transporte porque era tan pesado que no lo podían transportar porque las naves se rompían y se hundían. Entonces en ese momento lo que hacían los arios o los veo de Nibiru, muchos, que bajan o sea, por ejemplo, estoy viendo en México, en el estado de Mérida, bueno, ahí en Mérida veo que baja una gran nave, pero que parece una ciudad, y veo algunos originarios mayas que están así, como mirándolos anodados de lo que están viendo y los dejan como tipo congelados. Bajan ellos y empiezan a subir el oro, lo descomponen y lo suben en distintos, hay unos tubos, suben una parte del material por un lado, por otro tubo otra parte del material y así, y lo cargan toda la nave con el oro, digamos, descompuesto, atómicamente sería descompuesto, y se van. Entonces cuando se van, una vez que pasan la estratosfera, estos individuos que están abajo mirando vuelven a caer en la realidad y quedan como, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Viste algo? Sí, el sol, fue una nube, no sé, una nube brillante, ¿viste? Sí, bueno, nada, y seguían con su vida. Entonces, es un blackout, claro. Sí. Sí, me recuerda esto de los hombres de negro que te pasaban así. Algo así le hacen. Pero, digamos, a nivel masivo, porque la nave es descomunal. Nunca vi una tan grande. Ok, sí, era lo que iba a preguntar, pero me ganaste, porque si pesaba tanto, pues que vayan con sus naves que están en todos lados. Y bueno, sí, qué bueno que me lo dijiste. Entonces, todo fue, o la base fue, sí, para sacar, obviamente, para ser más ricos, para tener más riqueza,
para matar a gente, para tener almas, y el oro, porque el oro es muy preciado todavía en este presente. Entonces, antes de seguir con los caballeros templarios, dime, ¿en este presente se siguen llevando el oro de la tierra? En algunos lugares sí, pero hay muy poco, o sea, no dejaron casi nada. En África veo cómo explotan eso y se llevan esmeraldas. Se llevan esmeraldas en cantidades enormes. Y siempre veo a Inglaterra metida. Sí. Bueno, siempre está ahí metido. Bueno, entonces, Lore, fíjate, ya vimos cuál es la base de los caballeros templarios. A muchos hombres y mujeres les apasiona mucho esta historia de los caballeros templarios. La pregunta aquí es, en este presente, ¿esa orden de los caballeros templarios sigue? Y dos, quienes se encarnaron como caballeros templarios en ese tiempo, ahora, ¿qué es lo que les provoca recordar eso? Porque yo veo mucha ansiedad en saber qué pasa. ¿Quedaron atorados? Sí, muchos, sobre todo los de la primera etapa, antes de que se descubriera la traición, porque para ellos es una traición. No entiendo bien esto, pero te lo voy a decir. De estos que te digo que se escapan de Suiza, no sé por qué, veo que esa gente después forma la Orden Illuminati. Siguen vinculados al poder. Bueno, a ver, entonces vamos con ellos y luego lo otro, porque yo veo que quiere hablar este hombre. Este hombre está ahí, desde que nos conectamos hay un hombre aquí. Entonces, bueno, a ver, entonces ya vimos que en realidad no era para proteger la iglesia, ni era para proteger la religión, sino era para saquear, para vender su alma, punto. Cuando ellos... Por poder. Cuando ellos ven que esto es exactamente como tú dices, cuando a ellos los exilian, ¿cómo es que ellos después forman la Orden Illuminati si al final es lo mismo? Porque dicen, si no puedes contra ellos, únete. Y entonces veo que pasa el tiempo, porque están pasan como más de 150 años, sin haber grandes movidas de parte de ellos, y luego veo un hermoso castillo donde van unos caballeros y se juntan y comienzan a hablar de la Orden Illuminati, la Orden Iluminados de Baviera, dicen. Los Iluminados de Baviera. Y ahí empiezan a hacer lo mismo, pero sin esta violencia, sin esta, o sea, es más atrás por las sombras, pero están todo el tiempo los vemos, están en la política, en la medicina, en los gobiernos, son artistas, en las películas, en la música, en los libros, en todos lados, están a la vista de todos. Se supone, yo alguna vez leí, no sé si esté en lo correcto y ahorita nos vas a decir, que cuando iniciaron los Illuminati era justamente para llevar el conocimiento a la gente, se supone. Pero por lo que estamos viendo realmente no es, o sea, pasó de decir caballeros templarios a Illuminati si es la misma. Sí, la iluminación fue la de ellos, que se dieron cuenta cómo usar todo a su favor. Pero no es por traer iluminación a nada. Entonces, este hombre que tú dijiste, que se llama George, si no me equivoco, George MacLeod. George, él fue de los que inició la Orden Illuminati entonces. Sí, es su esencia, porque él muere y después sí, pero es él. Es su esencia, sí, él muere y sigue. ¿Sigue adherido a quién? ¿O ahora dónde está? Al ario. Plenamente pegado al ario, a los arios. Plenamente. ¿Y él ahora sigue desde el éter manejando a los Illuminatis?
sí, él se reencarna eventualmente, toma cuerpos eventualmente. Veo el dueño de una cadena de noticias muy importante que tiene 3 letras Sí. y es en color rojo y blanco. Bueno, el socio mayoritario a veces él ocupa su cuerpo. También ocupa el cuerpo de otros ocasionalmente, pero bien, está todo el tiempo presente todo el tiempo. Pero a ver, Lore, entonces, este hombre George, si nos vamos más atrás, cuando él llega a la Tierra, cuando él encarna en la Tierra, ya venía con ese plan, porque de un día a otro, bueno, no de un día a otro, pero de una muerte a otra, de repente él quiere seguir, como que ahí hay algo que no estamos viendo. Entonces, vámonos más atrás y ve cuándo es su primera encarnación o de dónde viene, porque para ser así tan poderoso y hacer estas órdenes en la Tierra, él es alguien. Él es de Marte. Era una esencia en Marte, lo extraditan, lo sacan en Marte, sigue teniendo prisiones, planetas prisión. Pequeños planetas, así como planetoides medios muertos, donde alojaban a esos, digamos, seres que ya como que no se podían reinsertar en el cosmos, los tenían ahí, porque por una ley cósmica no se puede matar una esencia. Pues ahora ya se quitó esa ley, según entiendo, pero bueno. Bueno, en ese momento, cuando este hombre lo extraditan, lo sacan del planeta y lo colocan ahí, él comienza a rumiar venganza. Venganza, 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 venganza. Hay una explosión en la que salen los poquitos que estaban, bueno, poquitos, no eran poquitos, eran más de 100 que estaban en este planeta cárcel, explota y salen, digamos, las esencias volando para cualquier lado y caen en la Tierra. Cuando caen en la Tierra, como lo único que saben es delinquir, violentar, hacer trampas, moverse en la oscuridad, ser casi, son como rapaces, carroñeros, pero a la vez tienen una, por decirle, valentía. Claro. Y no le tienen miedo a morir porque conocen que uno no muere. Entonces, como no tienen miedo a morir, reencarnan, se vuelven soldados, mueren, reencarnan, vuelven a tomar un cuerpo, vuelven soldados. Lo intentan varias veces, en varias encarnaciones, hasta que alrededor del 1200, 1300, casi en 1300, él tiene éxito. Y ahí ya empieza a comandar la orden. Ahí está, sí, porque cómo es posible que tuviera esto, ¿no? Porque se supone que la gente que seguía o los hombres que seguían era para honrar a su iglesia y eran buenos, entre comillas, se supone. Entonces, lo que pasa es que él sabía que matar no es una opción, no es por más que mates en nombre de, no sé, de algo que vos consideres, ¿no? No es una acción buena, es una acción que en el cosmos es vista con una gravedad absoluta. O sea, así es. Pero él no tiene reparos en hacerlo. Bueno, entonces ya vimos la historia. Fíjate cómo nos fuimos de un lado a otro y está bastante interesante. Bueno, me regreso a la pregunta que te había hecho. Aquí tengo otra pregunta interesante, pero ahorita pasamos a ella. Aquí, la gente que está en este presente, que están despiertos, que les da esta ansiedad y necesidad de saber, ¿ellos en general estuvieron ahí o por qué está esta necesidad? ¿Porque los llaman energéticamente, porque estuvieron o porque se quiere seguir dando el conocimiento? ¿Bueno o malo?
Lo que noto en el gran porcentaje de la gente que tiene curiosidad por estos seres o por esta orden es porque han sido víctimas de ellos. Entonces hay una parte en su esencia que no comprende el por qué. Hay muchas esencias que encarnan porque necesitan una explicación. Entonces, estas esencias curiosas, ellos dicen es curiosidad, me intriga, pero es porque han sido víctimas. Ya sea porque los engañaron y ellos empuñaron la espada matando a otros seres, o porque fueron muertos por ellos. Claro. Ok. Porque bueno, de los dos lados hay víctimas. Claro, claro. Bueno, entonces, Lore, de los caballeros templarios, luego se forma los Illuminatis, que ya conocemos quiénes son. Y la siguiente es, ¿qué tiene que ver los caballeros templarios en esa época? ¿Tiene que ver algo con los masones o no? Los masones son posterior, los masones tienen los masones no se involucran directamente en la violencia, ellos son más mentales, más de armar estrategias a largo plazo, son los grandes ideólogos de las agendas mundiales que se rige en nuestro planeta, de los grandes planes de conquista, de deforestación, de contaminación, guerras, educación. Ellos están detrás de la organización más del planeamiento. Son como, sí, eso, son los ideólogos, son los que crean estos planes tan perfectamente macabros. Exacto. Oye, Lore, entonces, los caballeros templarios en realidad fue pues para saquear, para matar, para vender el alma, luego se hicieron Illuminatis y también tiene que ver con los masones, aunque es no muy dentro, ¿verdad? O sea, están relacionados, al final son quienes manejan el planeta. Y la Orden de Malta también. Eso, la Orden de Malta. Y bueno, a ver, bueno, cuéntanos un poquito de la Orden de Malta ya que lo mencionaste. Ellos tienen la cruz roja sobre el fondo blanco. La cruz simbolizaba ponerle donde lo mataron a Cristo, y lo rojo era por la sangre. La sangre. Pero yo veo que está la isla de Malta cubierta con ese símbolo. Y la isla de Malta debajo no tiene, es como Canarias, no tiene sustento de tierra. Es como una cosa flotante. Tiene como abajo un reservorio, pero no tiene conexión con la tierra abajo. Por eso son lugares que, ¿cómo explico esto? Que la energía no llega porque no tienen anclaje a la tierra. Claro, y son como, no quiero decir inhumanos, pero no sé cómo decirlo realmente. No tienen el sentimiento a flor de piel como el humano que está anclado a la tierra. No sienten todo como, son un poco más... La sensibilidad, no, son insensibles, un poco insensibles. Sí. Sí, bueno. Entonces, sí, porque también esta cruz, la cruz de Malta, es la misma cruz que usaban los caballeros templarios. Entonces, Inglaterra. Entonces, en realidad, Lore, porque dicen que es la cruz donde murió Cristo y lo rojo es la sangre. También en Suiza hay algo parecido. En realidad, ¿qué es? Al revés. Al revés. Es, digamos, la sangre de ustedes, dicen, la sangre de ustedes a mi servicio. Y lo mismo veo eso en los países nórdicos, los del Báltico, Finlandia es igual. Inclusive hay Islandia tiene la misma cruz, y Noruega de distintos colores, pero fíjate que siempre es blanco, es
es azul por este linaje Anunnaki ¿De la sangre azul? de la sangre azul. ¿Que te acordás que cuando hicimos Lilith veíamos que a Lilith la forman con material de la Tierra, pero que en las naves tienen como unos tubos de ensayo o ampollas con un líquido azul? Sí. Y que la mezclan con eso. Bueno, tiene que ver con eso, como el origen genético del ser humano, la fórmula genética del ser humano. Sí, porque siempre nos han presentado la cruz, si nos fijamos en muchos lados, y nosotros creemos que es por la sangre de Cristo, pero en realidad es por la sangre de nosotros que se usa al servicio de ellos, exactamente. Entonces, ahí está lo que significa. Bueno, ahora sí, en este presente, bueno, ya sabemos que están los Illuminatis, pero en este presente, etéricamente, ellos siguen mandando ese mensaje de los caballeros templarios a la gente creyente. Sí, y hay una cosa muy peligrosa y muy fea que hacen, que la mandan en todo lo que tiene que ver con juegos de video a los adolescentes, niños y los jóvenes. Veo juegos de video donde está esta representación de la Cruz Roja con el fondo blanco, y tal cual veo un caballero con armadura matando en la virtualidad. Sí, entonces ellos reciben eso y tienen que ser como un caballero templario. Sí. Lo que quieren implantar es la idea de morir por un ideal, que en teoría es más alto que vos, o sea, es algo, el Altísimo. El Altísimo. El Altísimo. Entonces, el Altísimo, vos sos solo una oveja de su rebaño, vos sos solo un elemento más, sos un instrumento para él. Entonces, vos tenés que dejar tu piel, tu cuerpo, tu sangre para él, para el Altísimo. Entonces, siempre hay algo superior a vos, algo que te aplasta, algo que te reduce a ser un humano simple. Exacto. Cuando en realidad no lo somos. No, pues tan no lo somos que por eso están chupando aquí la energía todo el tiempo. Entonces, Lore, me regreso un poquito. Cuando ellos se llevan el oro líquido a Nibiru, se entiende que es para restaurar Nibiru, que había tenido una explosión. Tú mencionaste una explosión. Esa explosión que tú mencionaste, de donde salieron estos seres o que explotaron varios planetitas ahí, ¿tiene que ver con esa explosión de Nibiru o por qué explotó Nibiru? No, no tiene que ver, eso tiene que ver con un desplazamiento. Hay una explosión en muchas galaxias muy lejos, pero que hay como un magnetismo que atrae y empieza a mover. Es como cuando hay un terremoto y que después hay un tsunami en la Tierra. Sí. Es algo similar, ocurre como eventos que se desencadenan a raíz de uno mayor. Y estos planetas son roca muerta, sin nada de vida. Entonces, no pueden absorber. Es como, ahí está, mira, te lo voy a dar con este ejemplo. Cuando una persona tiene osteoporosis, que sus huesos están agujereados y se cae, se quiebra. Igual. Es eso igual. Bueno, y voy a aprovechar porque ahorita se dice y se están mandando, hay muchas fotos y hay información en las redes, etcétera, que Nibiru está más cerca que nunca, o bueno, que en su viaje que está haciendo está más cerca de la Tierra y que va a llegar un momento en que haga una coalición. De hecho, hay fotos en las redes donde se ve Nibiru y se ve el sol atrás y Nibiru enfrente, depende en qué momento lo veas. Entonces, ¿qué estás viendo tú, Lore? ¿Qué pasa? ¿Están dando esa información negativa? ¿Sí va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Qué? Lo que te viene. No sé por qué cuando empezaste a hablar de esto me vino una frase: caballero negro, caballero. El caballero negro. Eso.
Es un servidor. ¿De informática? Sí, hay una, bueno, no sé si a eso te refieras. El Caballero Negro es un servidor que está flotando afuera de la Tierra desde hace mucho tiempo. De hecho, justo lo acaban de preguntar. Tiene mucho tiempo flotando afuera de la Tierra y es un servidor de IA. Y ahí está llegando mucha información que es aparte de Nibiru. Entonces, ¿dónde está la relación? El Caballero Negro es un instrumento de Nibiru para acercarse a la Tierra. Es el nexo. Nibiru no puede, así porque sí, acercarse y hacer esta amalgama con la Tierra, no puede. Pero usa al Caballero Negro para cambiar como los códigos de la Tierra, negativizarla lo máximo posible, esclavizar, y ahí sí puede. Porque la Tierra, así todo lo mal que está, todavía tiene una vibración más positiva que negativa. Entonces no se puede acercar. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? No elevar nuestra vibración, no conectar con eso, no. Cualquier acto que te suma la esclavitud, en ser sirviente de algo, de alguien o de instituciones, rechazarlo de plano, reconocer el poder que tenemos cada uno de nosotros, hacernos responsables de nuestra vida y de las consecuencias que generamos, y así se eleva la frecuencia. Y sobre todo esta ley que me quedó muy grabado, el tema de no matar. Exacto. No matar. No matar, exactamente. Y bueno, Lore, entonces, pues ya nos fuimos de un lado a otro, pero bueno, salió la información. Entonces, aquí se dice, o lo que yo vi, que los caballeros templarios duraron 2 siglos. Ya sabemos que el tiempo está bien raro, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo duraron, ya para cerrar toda la información de ellos? ¿Cuánto tiempo duraron bien, entre comillas, después cuando descubrieron que no era? Y bueno, de ahí hasta ahora. Digamos, con el marketing a su favor, que son los defensores de la iglesia y eso, duraron 3 siglos. 3, ok. 3. Estuvieron desde siempre, como te decía, desde el año 200 hasta siguen ahora. 3 siglos estuvieron, digamos, bajo el yugo de la iglesia y haciendo las cosas para que pareciera que defienden a la fe católica. Pero en realidad siempre estuvieron del otro lado, o sea, siempre, lo mires por donde lo mires. Sí, matar por fe no es algo lindo, no debe ser. No, y ahora que está lo de la guerra en Ucrania y todo eso, ahí sobre todo me retumbaba un corazón así, en esa parte de la tierra, un corazón como un corazón que se va apagando. Todo esto de los juegos de video, sí, los juegos de video son para sacar la sensibilidad a las personas para adoctrinarlos. De la muerte, de matar. Se hace, ¿cómo te explico? Un chico que estuvo criándose 10 años con videojuegos y lo alistan del ejército y le dicen, bueno, ahora sos un soldado. No lo ve mal, porque en su mente es algo normal, es algo, o mato o me matan. Entonces es como también una programación para matar, sacar la vida. Para violencia. Sí, porque si tengo muchas personas que creen que la disputa por un territorio, por lo que sea, se arregla de esa forma. Yo veo a los dracos, a los arios haciendo esto con las manos, porque se relamen de la cantidad de almas que se van a llevar, de la cantidad de esencias que se van a llevar. Y no tienen ellos que hacer ningún trabajo.
no tienen que ensuciarse las manos porque sus propios soldados los hacen por ellos. Sí, claro, ellos solamente reciben la ganancia, como en la mafia, exactamente. Exactamente. Como en la mafia. Ok, Lore, bueno, pues ya llevamos un tiempo. Entonces, ¿algo más, Lore, que quieras compartir, que yo no haya preguntado, que me haya faltado? Hay muchísimo para Ya sé. hablar, para decir. Me quedé asombrada con lo del caballero, que no sabía que eso existía. Lo vi muy claro como un intermediario. Yo sé que lo que voy a decir por ahí no tiene, cae en saco vacío, pero no usen la inteligencia artificial. No alimenten ese monstruo, porque ese monstruo es el que va a devorar a la tierra, a los humanos, a los animales. No usen eso, no lo usen. Exactamente. Bueno, y bueno, pues para cerrar, siempre está detrás de todo esto Inglaterra y que otros países que ya lo sabemos, pero bueno, Sí. cerramos. Suiza, bueno, te quería decir, Inglaterra. Dale. Inglaterra es el embajador, son los embajadores de ellos acá. Son los embajadores, son los que están en representación de ellos. Por eso la monarquía, por eso toda esta situación y toda la historia. Inglaterra tiene una historia la publicada en los libros, una oculta y una peor. Sí, sí, y obviamente Inglaterra y el Vaticano, ¿verdad? Es que son lo mismo, porque, o sea, Inglaterra sería como la corona, lo mundano y a lo que los mortales aspiran a convertirse. Porque mira, ahora, no sé, una cosa te lleva a la otra. Ahora estoy viendo el tema de los casamientos. Sí. Del rito del casamiento y de la entrada en la iglesia y esto de que la novia hace todo estos rituales tremendos de considerarse especial, que se quieren ver como una reina, como una princesa. Por eso es toda la historia y hay tanto dinero que se malgasta en eso. Sí. Y tantos ritos y tantas cosas. Por ejemplo, lo veo muy marcado en Estados Unidos, en algunos países de Europa, lo veo muy marcado en España, en Portugal. Esto de querer ser como reyes, rey y reina por unos días, por un momento. Como querer emular esto, ser como William y Kate o el rey Juan, así. Entonces, no sé, me perdí. ¿Qué te estaba diciendo? Pues es que estábamos diciendo de Inglaterra que siempre todo lo que sale de Inglaterra y del Vaticano sale para que la gente consuma. Ahí está. Entonces es Inglaterra, lo mundano, lo que todo el humano aspira a tener o a hacer o a admirar, y lo divino sería el Vaticano, eso intangible, eso inalcanzable. Lleno de oro, lleno de algo cuando la gente se está muriendo de hambre en otros lados, por ejemplo. Es que todo es una porquería, o sea, realmente es una porquería porque son todos lo mismo, son unos ladrones, asesinos, asquerosos, hipócritas, que venden a su propia especie. No hay ninguna especie que venda a su propia especie en el reino animal. Aquí sí. Bueno, entonces, pues ahí está, los caballeros templarios en realidad qué son, qué fueron y ahora qué siguen siendo. Entonces, ¿algo más, Lore? No, hagamos la parte 2. Ok, bueno, pues hagamos la parte 2 porque hay muchísima información, pero bueno, lo tuvimos que resumir un poco, pero salió como que todo lo que es, ¿no? Salió toda la información interesante. Y de aquí, bueno, sacaremos otras cosas. Entonces, Lore, pues lista. Inhala profundo. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, pero estoy como muy choqueada.
¿Sabes cómo estoy viendo después de todo lo que hemos visto ya? Como que están cayendo así donde deben caer la información. Un dominó, es un dominó esto. Exacto, que todo tiene que ver, si nos fijamos, todo es, como bien se representa, una pirámide y de esta pirámide hacen todo este movimiento. Si tú estás abajo de la pirámide y te quitas, no pasa nada. A lo que voy con no pasa nada es que mucha gente todavía tiene esta incertidumbre de, ¿y si ya no veo televisión? ¿Y si ya no consumo esto? ¿Y si ya no voy a un concierto? ¿Y si qué va a pasar? Al contrario, pasa todo. Te sales Pasa de ese todo. juego. Te sales de ese juego. Te sales. Y nada malo te va a pasar. Nada, al contrario. Sí. Al contrario. O sea, de verdad, lo que pasa es que por ahí la gente dice, ay, qué fácil lo dicen porque, ay, ellas están libres y son... Pero nosotras la pasamos mal hasta que nos dimos cuenta de cómo era y que todavía nos estamos dando cuenta de cómo son las cosas. Con estas exploraciones y con las sesiones que tenemos con los clientes que nos aportan una información absolutamente maravillosa y invaluable, nosotros vamos armando como un libro de historia paralelo a lo que aprendimos en el colegio que nos enseñaron. Y estamos desatando un novillo de lana, siento. Muy largo, muy largo. Muy grande. Muy grande. Sí, pero todo lleva lo mismo. Como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Claro. Y ahora me voló la cabeza esto de la representación del rey y la reina con la gente que hace el rito del casamiento y toda esa cosa, ¿no? Y gastan un dineral en hacer eso y luego, ¿para qué? Para unas horas, unas horitas. Y además hay algo que siempre lo pensé yo, que la palabra casamiento a mí me da una mala espina, muy mala espina, porque si nosotros la desarmamos a la palabra, es casa y mentir. En casa miento en mi casa. O te miento para casarte de casarte. Sí. Yo recuerdo que a mí siempre me preguntaba una amiguita, me decía, pero es que tú nunca has soñado con entrar a una iglesia y casarte. Y yo les decía, no, pero es que, no, nunca lo tuve. Tal vez porque mi ser decía, oye, no, esto no es por ahí, pero nunca lo necesité ni me interesa. No, porque el amor no pasa por ahí, no tiene nada que ver. Es esto de querer ser algo que no sos, querer pertenecer a una élite por unos días de tu vida. Bueno, y cuando te das cuenta de qué son las élites, francamente, yo no. No, gracias. No. Fuera. No, y aparte ahora que hicimos la de los cuentos infantiles, me machea la información de las princesas, de los castillos, de las coronas, de los príncipes. Exactamente, y de decirles a tus hijas, bueno, principalmente a las hijas, también los hombres, pero a las hijas, que no necesitas un hombre que te rescate, ni a los hombres que necesitan rescatar, porque entonces es de los dos lados. Y ahora que vos decís esto, me viene la palabra cuando decimos, es un caballero. Templario. O negro. O un caballero negro o un caballero templario, wow. Y justo hoy en Telegram preguntó una persona del caballero negro, hoy o ayer, justo. Pues no, ahí yo está. No tenía idea qué era. Yo solo vi una figura, un caballero, o sea, sí, es una cosa negra. Y tiene hay muchas fotos en internet, muchas. No tenía ni idea que eso existía, ni sabía que era un servidor de nada. Es un servidor, sí. Y tiene muchísimo tiempo, mucho tiempo en la Tierra. Bueno, dando vueltas ahí.
vigilando. Pues Es ahí el está show la de información. Exactamente, es el show de Truman y son como muchos escenarios. Yo comparto mucho que vean la serie de Westworld. Cuando yo vi la serie de Westworld, dije, claro, ahí estamos. Es un poco sangrienta a lo mejor para mucha gente ver la sangre, pero no vean la sangre, sino vean la información que dan, porque ahí sale cómo hacen los cuerpos, cómo forman los cuerpos y entonces los sacan, hacen una guerrita y entonces los vuelven a poner, los restauran y les borran la memoria y los vuelven a poner. Claro. Y los ponen en otro escenario y de repente van, después no sé en cuál será, porque yo ya la vi toda 2 veces, y ponen, por decir, tú, Lore, vas a China y encuentras una Lore china, haciendo lo mismo, pero en otro escenario, claro, con otro nombre, pero es lo mismo. Entonces es en qué escenario quieres tú vivir y yo juego contigo. Y te hago que lo repitas, y lo repitas, y lo repitas. Hasta que alguien despierta y entonces dice, no, yo ya no quiero. Véanla, es buena, buena esta serie. Te lo ponen enfrente, te lo están poniendo y sacan la inteligencia artificial, sacan muchas cosas. Es muy buena serie. Véanla. Tendríamos que hacer no sé cuándo, pero algo de recomendar series o películas que sirvan para el despertar, ¿no? Mira, yo a veces a las 12 de la noche no estoy dormida. A veces me despierto como a las 3 de la mañana. Podríamos hacer eso. Podríamos conectarnos, sí. Vamos a proponerle a las chicas. Sí. Exacto, algo nocturno. Es que trabajamos un montón. Ustedes no tienen idea de todo el tiempo que... Sí. Las cosas que hacemos por estar acá. Exacto. Entonces, compartan, suscríbanse, pongan like para que la información llegue a más. Comenten, sugieran. Y de verdad, a veces es necesario ver 2 o 3 veces el video por lo que sale. Nosotras los vemos después porque estando no captas todo, pero después los volvemos a ver y la información nos cae. Sí, nos cae porque es verdad. Nancy que está atenta a las preguntas, a lo que yo digo y a hacer los macheos para no que sea una cosa incoherente, porque a veces parece incoherente. Sí. Y yo que digo lo que veo y lo que viene. O sea que no sé. Después sí, tenemos que hay que atar la información, claro. Y aparte hay información que hay en los libros que no es la real. Entonces tenemos que sacar esta información con la otra. Pero bueno, nos gusta y nos gusta que nos comenten mucho. Tratamos de contestar a todos o ponerles siquiera un corazoncito ahí, pero sí estamos muy pendientes. Entonces compartan, por favor. Y despierten a más. A todos. Gracias. Despertemos. Despertemos juntos. Bye.